Bienvenidos a La Conversación Continúa, es un complemento del programa Viva Mejor. Los días jueves hablamos acerca de un tema relacionado a las emociones y a problemas interpersonales. Hoy hemos hablado en el programa de problemas sexuales, son específicamente desviaciones sexuales. Escuche el programa o vaya al podcast, como digo, cada día, y usted va a escuchar una descripción breve, por cierto, que yo hice de las desviaciones sexuales más conocidas. Ahora, en este momento breve del video, quiero mencionarles un poquito acerca de los tratamientos que hay. No voy a entrar en detalles técnicos, en qué tipos de terapias y eso. Voy a decirle, las personas que tienen una desviación sexual, y hoy yo decía, sabemos que es pecado, sabemos que está mal delante de Dios. Hay tantas cosas que son pecados, ¿no es cierto? El asunto es detectar, ok, ¿qué pasó? ¿Por qué se produjo? ¿Por qué este pecado específico? ¿Cómo entró esto a la vida de esta persona? Entonces, en el caso de los problemas sexuales, no es la excepción. La persona ahora está en una forma de adicción a la desviación X que tenga, hoy las mencionamos, y es muy complicado controlar sus impulsos y tratar de no comportarse de la manera que se comporta, que siempre es excesiva, e ir realmente a una actividad que es normal. Estamos hablando del matrimonio en este caso. ¿Cómo ayudamos? Bueno, hay casos donde se necesitan terapias especiales porque esto es lo que ocurre. Cuando una persona tiene un comportamiento sexual compulsivo que entra en lo que antes más bien se llamaban desviaciones sexuales, cuando esto ocurre, y aún en personas que no tienen una desviación propiamente dicha, pero pueden estar siendo compulsivos en este área sexual, es posible que en casi todos los casos se necesite un tratamiento para otro tipo de cosa, no solamente para esa desviación o para ese problema sexual. En casi todos los casos, estas personas tienen otro tipo de problemas que van unidos a eso, que produjeron que finalmente llegase a una desviación sexual. No todo tiene que ver directamente con el área de los órganos sexuales, porque como alguien dijo hace muchos años, el órgano sexual más importante es el cerebro. Y es cierto, desde ahí es donde se controla, es el centro de control de todo nuestro cuerpo. Entonces, hay personas que han llegado a una desviación sexual, pero antes estaban en depresión o tenían un tipo de ansiedad. Hay una variedad grande allí. Otros fueron abusados sexualmente. Lo curioso es que no todas las personas, hombres o mujeres que han sido abusados sexualmente terminaron teniendo una desviación sexual. Y en muchos casos fue un tiempo, pero eso se reguló, gracias a Dios. En muchos casos también una intervención divina produjo la sanidad de ese problema, pero es lamentable ver a tanta gente que, bueno, esconde, comprendo, le da pena, le da vergüenza, que hay un problema allí, y en otros casos no lo puede esconder porque la ley tiene que intervenir. Hemos hablado hoy de la pedofilia, por ejemplo, en el programa, y allí estamos metiéndonos en un problema legal para esa persona, donde tiene que ser denunciada para que frene esa situación. Usted dice, bueno, la ley no tiene poder para frenar la conducta de una persona, pero tiene poder para frenar las consecuencias de esa conducta en otros, y a veces hasta en ellos mismos. Entonces, cuando interviene la ley, la solución no es solamente la cárcel cuando ha afectado a otros, pero también que haya un tratamiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta persona está en esta situación? Es muy fácil para alguien decir es un degenerado, es una persona degenerada. Bueno, ya, pero eso tampoco resuelve el problema. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué daño emocional hay? ¿Por qué llegó a eso? ¿Quién lo indujo a eso? Y si no hubo nadie que específicamente le indujo a eso, ¿qué ocurrió? ¿Cómo comenzó eso? Y aún más importante saber cómo comenzó el problema es, la persona tiene un problema y cómo se puede salir
de ese problema. Las desviaciones sexuales yo las comparo con las adicciones. Atrapan a una persona, la tienen allí atrapada, la persona luego se siente culpable, con razón, pero eso se agrava también. Y no estoy hablando de la convicción del Espíritu Santo en un creyente, estoy hablando de la culpabilidad de cualquier persona, sabiendo que lo que está haciendo, aunque le produce una satisfacción maléfica, por cierto, pero es una satisfacción, le produce eso, al mismo tiempo sabe que, pues, ¿cómo hago para salir de esto? Entonces hay efectos colaterales y hay cosas que comienzan a ocurrir, como la drogadicción o el alcohol. Esto puede ser antes y puede ser después. En otras palabras, hay gente que llega a desviaciones sexuales previamente siendo alcohólicos o adictos o otro tipo de problemas de esa índole, o en ocasiones ocurre al revés. Una desviación sexual produce tanto problema en la mente de la persona que cree que el alcohol, las drogas, ese tipo de cosas son la vía de escape, ya sea para no seguir comportándose de esa manera que la persona reconoce que no es natural, o para anestesiar la culpa o el dolor. Entonces se une un problema con el otro. Ahora, repito, el tratamiento en muchos casos tiene que ser profesional porque se ha mezclado el problema de la desviación sexual con otros problemas que no se han tratado o que no se han considerado problema. Se les ha dado otros nombres. En todo esto siempre hay estigmas, ¿verdad? Hay etiquetas que se les pone a la gente y uno dice, pues nadie quiere estar bajo esa etiqueta o ese label, entonces mejor no dice nada, mejor no lo trata como que realmente es un problema. Otros lo hiperespiritualizan. Cuando digo lo hiperespiritualizan, estoy diciendo todos los problemas tienen un ingrediente espiritual, pero hiperespiritualizarlo es como darle fórmulas a la persona. Hínquese ahí, póngase a orar y todo va a resolverse. Ojalá todo fuera así, pero honestamente la oración tiene poder. Para Dios nada es imposible. La Biblia misma, Dios dice, ¿habrá algo difícil para mí? La respuesta es no. Jesús dijo, para Dios todas las cosas son posibles, pero la persona tiene que someterse a Él. La persona tiene que conocerle a Él para poder someterse a Él. En fin, uno no puede decir a alguien que no tiene noción de quién es Cristo, que orar. Y entonces hay gente que nos ha dicho, yo rezo y oro por años, Diosito mío, cámbiame, tengo este problema y no ocurre nada. Lo primero que tiene que ocurrir es que la persona tenga un encuentro con Dios personal a través de Cristo Jesús, sus pecados sean perdonados, la persona sea salva y reciba el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, en la palabra de Dios, estando en una iglesia, todos estos ingredientes que Dios ha formado van a guiar a la persona. Ahora, aún en las iglesias, seguro que tenemos personas que tienen problemas sexuales. Tal vez no sean a un nivel alto como el caso de la pedofilia. Me refiero alto en el sentido de las consecuencias, ¿no es cierto?, legales. Pero yo le aseguro, me atrevo a asegurarle que en todas las iglesias del mundo va a encontrar personas, si ellos se animaran a decirlo, se animaran a buscar ayuda, va a encontrar personas que tienen conflictos. No digo que tuvieron conflicto alguna vez, estoy diciendo que tienen lucha, especialmente con la pornografía. Es una de las desviaciones sexuales más populares. Pero también están los otros que mencioné hoy en el programa. No vamos a volver sobre eso. Algunos son casos muy exagerados, entonces yo no estoy diciendo que toda esa lista de casos seguro vamos a encontrar en las familias o en las iglesias. Estoy diciendo que hay alguno de esos casos que se dan en muchos lugares. O en toda iglesia hay gente que lucha, hombres y mujeres, con este problema. Porque una de las razones es porque no se habla de esto. Se lo tiene como algún tabú, se lo tiene escondido, se piensa de esas personas como malas personas que merecen el infierno, entonces no se habla de eso. Bueno, hay que tener misericordia y compasión, lo cual no significa justificar lo que está haciendo o aprobar lo que está haciendo la persona, pero decir, esto es como una enfermedad. Y como trataríamos y oraríamos por una enfermedad grave, tendríamos que tratar y orar por una enfermedad de este tipo. Un trastorno sexual, una desviación sexual, es pecado, pero es también una enfermedad, es un problema que hay que tratar
y no se soluciona, no se trata simplemente desechando a esas personas, eso agrava la situación. De por sí la persona se siente mal y si viene a Cristo puede ocurrir un milagro, pero mientras eso tal vez no ocurra o Dios tenga otra forma de ayudar a la persona, y lo va a hacer porque el que está en Cristo nueva criatura es y Dios transforma la vida, pero hay una etapa por lo menos donde la persona puede sentirse como acorralada, juzgada, mirada, señalada, aun cuando nadie sepa lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido. Entonces, hay personas con adicciones y personas, por ejemplo, con adicciones al alcohol o a las drogas, que pueden representar un peligro para otras personas. Y hay personas que tienen ciertas adicciones sexuales que también pueden producir un peligro para otras personas, porque pues van a haber abusos, ven, sexuales, van a haber diferentes formas de violar a alguien que no son quizá las tradicionales, y la persona misma puede meterse en problemas por otras razones, y digo por otras razones porque el tiempo corre y yo he hablado mucho de esto en el programa de hoy, pero si usted quiere saber acerca de esas desviaciones sexuales, qué pasa, por qué usualmente ocurren y cómo resolverlas, yo le invito a escuchar el programa. Es un tema delicado, es un tema muy adulto, pero hoy en día es un tema para jóvenes también. Y entonces, solo le digo, hay tratamientos para esto. Tenga cuidado, si busca un tratamiento psicológico no es malo hacerlo, pero tenga cuidado, porque en el mundo de la psicología hay psicólogos y psicólogas que no conocen personalmente a Cristo como su Salvador y Señor y tienen teorías muy freudianas, es decir, muy de Sigmund Freud, Freud se escribe en español, y no son conductivas a una solución. Entonces tenga cuidado con eso. Hoy en día estamos en una etapa donde aún muchas ideas culturales alrededor del mundo alientan estas desviaciones sexuales. En algunos casos han quitado los nombres de algunas desviaciones sexuales de los diccionarios de psicología, de los diccionarios médicos o de los diccionarios de consejería clínica, como en mi caso. Los han sacado diciendo no consideramos que es una desviación, no consideramos que es un problema, consideramos que es la opción, la decisión de una persona y si eso lo hace feliz, adelante. Eso es terrible y por eso hay tanto problema, no solo con niños, también jóvenes y adultos, hasta con ancianos, con este área del sexo. Entonces, yo le invito a que escuche el programa y si usted tiene problemas, oro que eso le ayude por lo menos para iniciar un momento, una etapa de ser ayudado y de orar y confiar que Dios, para Él nada es imposible. Y hay testimonio tras testimonio tras testimonio de cómo el Señor sana no solo las heridas del pasado, ¿verdad? Emocionales, abusos sexuales, etcétera, pero cómo el Señor sana a la persona que está en una desviación sexual. Una vez que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya entró en primer lugar, ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, Dios no le va ¿cómo se dice? Dios no le va a condenar por todas esas cosas pasadas, porque ahora es una nueva, delante de Dios es una nueva persona, una nueva criatura, y Dios le va a transformar. Usted dice, pero pueden seguir tendencias, pensamientos, es probable, pero eso no significa que no acaben, no significa que así sea toda la vida. Depende, como dije al comienzo de este programita de video, depende mucho de cómo la persona se someta al Señor, el señorío de Cristo de la persona, en lo que la persona esté haciendo en ese área, de realmente someterse al Señor, depende muchísimo de eso. Si la persona lo toma como algo muy casual, bueno, ahora soy cristiano, Dios que se encargue y ahí está y no voy a hacer nada y Dios tiene que comprender, yo no tengo la culpa. Ahí no le puedo prometer que las cosas van a cambiar, pero con estos problemas, como con cualquier otro problema, uno tiene que estar constantemente sometiéndose al Señor. ¿Ok? Mañana es viernes y vamos a hablar de otro tema. Que el Señor le bendiga esta mañana si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.